no sabía que jamás y nunca iba a volver a escuchar su voz. Pues si lo hubiera sabido, en esos momentos le hubiera dicho, salte de ahí, vete con la policía, ya ni agarres tus cosas, te van a matar, te van a llevar. Elizabeth viajó desde su casa en Chiapas hasta Estados Unidos para estudiar inglés. Estaba tranquila porque iría a una de las ciudades más seguras de ese país, pero al final de cuentas, esta ciudad que era tan segura terminó siendo su último destino. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy vamos a ver el caso de una chica mexicana pero que sucedió en Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Elizabeth Elena Laguna Salgado nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, el día 6 de noviembre de 1988. Fue la tercera de 7 hijos del matrimonio de Julio César Laguna y Libertad Salgado. La familia de Elizabeth es parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos también como mormones. Las actividades en la iglesia eran muy importantes para ella. Asistía a todas las que se organizaban y era muy conocida en la congregación. La familia de Elizabeth la describe como una joven muy reservada, muy tímida, también muy centrada en su vida y además de eso con un gran corazón dispuesta a ayudar a cualquier persona que se lo pidiera. En el año 2005 Elizabeth se mudó a Iguala, fue a vivir con su abuela y una prima y aquí las dos chicas terminaron sus estudios en el colegio. Terminando estos estudios, Elizabeth decidió volver a Chiapas para poder estudiar la universidad. Escogió la carrera de ingeniería industrial. Al terminar su carrera, ella fue en una misión de la iglesia hacia Pachuca. Cuando regresó de esta misión, le comentó a sus padres que tenía un nuevo sueño. Quería ir a Estados Unidos para poder estudiar inglés. Elizabeth pensaba que estudiar este idioma en Estados Unidos le traería muchas oportunidades. También aparte quería hablarlo de manera fluida y pensaba que solamente viviendo en un país donde este fuera el idioma principal podría lograrlo. Sus padres en un primer momento no estaban del todo de acuerdo con esta idea. El carácter reservado de Elizabeth los hacía echarse para atrás. Pensaban que ella al estar en un país sola donde no conocía el idioma no podría desenvolverse del todo bien. Elizabeth les dijo que iría a Provo, en una ciudad en Utah que tiene una gran comunidad de personas mormonas. Estaría en una congregación con personas de confianza que tenían su misma religión y además de eso ella buscaría juntarse solamente con personas de la iglesia como lo hacía en Chiapas. Así que con todo esto su familia terminó aceptando que ella viajara a este país. Además de eso tenía dos tíos maternos, uno que vivía en California y otro que vivía en Utah. Así que su madre al final de cuentas, teniendo todas estas opciones, aceptó que su hija se fuera. Eso sí, ella no viviría con ninguno de sus tíos, buscaría un apartamento de estudiantes donde pudiera alquilar una habitación. Fue así como Elizabeth tramitó su visa de estudiante, esta fue aceptada y fue hacia Estados Unidos. El 23 de marzo del año 2015, Elizabeth llegó a Provo, Utah. Aquí se quedó en un apartamento donde vivían otras dos chicas. Las dos chicas también eran estudiantes de la escuela de idiomas a la cual Elizabeth asistiría. Pero con el paso de los días, ella no se sintió muy cómoda con ellas. Tenían un estilo de vida muy diferente al de ella. Ellas iban a fiestas, llegaban tomadas al apartamento. Muchas veces llevaban chicos diferentes en diferentes noches. Así que Elizabeth decidió buscar otro apartamento unos días después de haberse mudado. En este segundo apartamento ella llegó a tener dos compañeras de habitación también que eran coreanas, no tenían mucha comunicación entre ellas, pero eran igual de tranquilas que Elizabeth, así que ella comenzó a sentirse muy bien. Además de eso le contaba a su familia que el lugar le gustaba mucho, veía que era un lugar muy tranquilo, la gente era muy amable, estaba muy limpio, tenía la iglesia muy cerca del apartamento, estaba asistiendo todos
los días para conocer a las personas y estaba también aprendiendo mucho inglés. Según contó su madre, Elizabeth estaba estudiando mucho el idioma, hacía todas sus tareas, trataba cada vez de mejorar más y más, y solamente en unos días que tenía de estar viviendo en Estados Unidos, así que su familia se puso muy contenta porque pensaban que con el paso del tiempo las cosas le irían mejor. Además de eso, unos días después también de haber llegado a Estados Unidos, Elizabeth ya tenía un trabajo de medio tiempo. Su tío, que vivía en Utah, llamado Rudenberg, le había conseguido trabajo en uno de sus restaurantes mexicanos favoritos. Todas las personas que asistían al restaurante hablaban en español, la jefa hablaba en español, así que era el trabajo perfecto para Elizabeth. Además de eso, no tenía turnos muy largos, así que ella podía ganarse un dinero extra para sus gastos en este país y además de eso poder seguir estudiando, que al final de cuentas era su meta. La jefa de Elizabeth la describe como una joven muy responsable, muy amigable, muy amable con los clientes y que en los pocos días que estuvo trabajando se ganó el cariño de muchas personas que llegaban a comer al lugar. Teniendo toda esta información, podemos asumir que Elizabeth pasaba su vida en 3 lugares: la escuela, el trabajo y la iglesia. También tenemos que destacar que tenía muy pocos días, a pesar de que, como les digo, había sido muy conocida tanto en su trabajo como en la iglesia, no había hecho muchas amistades. Elizabeth no solía hablar mucho de su familia con personas que acababa de conocer. Tengan en mente esta información porque más adelante será algo bastante importante en las hipótesis del caso. El 16 de abril del año 2015, Elizabeth tuvo su mañana de manera normal. Ella tuvo que ir a estudiar ese día. Terminaba sus clases de inglés más o menos a las 2:30 de la tarde. Estuvo enviándose mensajes con sus hermanos, también estuvo enviándose mensajes con su madre. Al final de cuentas, Elizabeth tenía una comunicación muy fluida con su familia desde que estaba en Estados Unidos. Todos los días enviaba mensajes, hacía llamadas, también hacían videollamadas. Su madre sabía siempre en dónde estaba ella, sus hermanos también, así que esto pues iba con normalidad ese día. Un poco antes de las 2 de la tarde, su hermana le escribió preguntándole en dónde estaba. Elizabeth le contestó a las 2:30, asumiendo que a esa hora había salido de la clase. Según su hermana, le contestó en efecto que ya había terminado las clases y que iba para su casa. El recorrido entre el apartamento donde se estaba quedando Elizabeth y la escuela a pie era más o menos 25 minutos. La joven hacía esta caminata todos los días que tenía clase y nunca le había pasado nada malo. Además de todo esto, ella pasaba por las calles más concurridas del lugar, así que su familia nunca se preocupó porque ella hiciera sola este recorrido a pie. Cuando pasaron los 25 minutos, la hermana de Elizabeth le preguntó si ya había llegado. Este último mensaje ya no fue recibido por Elizabeth. Sí salía enviado desde el teléfono de su hermana, pero no recibido por ella, cosa que comenzó a extrañarla mucho. Le mandó algunos mensajes más que tampoco fueron recibidos y en ese momento la hermana de Elizabeth le comentó esto a la mamá. Se preocuparon por lo que había pasado, pero estaban pensando que tal vez a Elizabeth se le había acabado la batería del teléfono, tal vez estaba haciendo alguna tarea importante o se había quedado dormida porque la noche anterior se había quedado hasta tarde estudiando. Decidieron esperar a que ella se comunicara con ellos por la noche, pero esto no pasó. Al día siguiente, su hermana volvió a enviarle mensajes que de nuevo no fueron recibidos. Trataron de llamarla a su teléfono celular, pero este ya no daba ninguna señal. Estando ya muy preocupados por Elizabeth, Libertad Salgado le pidió a su hermano Rudenberg que fuera al apartamento de la jovencita, que tocara y preguntara por ella porque ellos ya sentían que algo malo había pasado. Rudenberg, antes de ir al apartamento de Elizabeth a tocar, le contó algo a su hermana. El día anterior, el último día que habían sabido algo de Elizabeth, ella también estuvo mandándole mensajes a su tío. Este quedó con ella de ir a un supermercado a las 5 de la tarde para que ella hiciera algunas compras. Llegaron las 5 de la tarde de ese día, él fue a buscarlo a su apartamento y ella no llegó a salir. Comenzó a llamarla, le envió mensajes, pero Elizabeth no contestó. El tío también pensó que se había quedado dormida, así que regresó a su casa. Teniendo esta información, la madre de Elizabeth se puso todavía más nerviosa y le pidió a Rudenberg que volviera a ir al apartamento para ver si tal vez las compañeras de cuarto o la misma Elizabeth estaban allí. Rudenberg dice que fue al apartamento, estuvo tocando en varias ocasiones, pero ni las compañeras ni Elizabeth salieron para ver quién era el que estaba tocando. Luego de unos minutos de estar tocando la puerta, él regresó a su casa para llamar a su hermana. El siguiente día mi hermana Libertad se comunica conmigo, que eran 12:35, que yo estaba en
en el día ahí trabajando, y mi hermana me dice, manito, quiero que me hagas un favor, papá. Digo, ¿qué pasa? Dice, Elizabeth no se comunica con nosotros y eso no me está gustando, me dijo mi hermana. Digo, pues, ¿sabes qué, manita? Voy rápido ahorita. En ese momento, la familia le pidió a Rudenberg que fuera a la policía y reportara a Elizabeth como una persona desaparecida. Rudenberg les hizo caso, fue a la estación de policía y rápidamente se tomó el reporte de la desaparición. No se tuvo que esperar mucho porque ya habían pasado varias horas desde el último mensaje que Elizabeth había enviado. Además de eso, era una joven que no conocía el país, no conocía bien el idioma y a la policía se le hacía muy extraño que desapareciera de esa forma. También era una jovencita que tenía sus rutas muy determinadas. Como les digo, solamente se la pasaba en su casa, el trabajo y la iglesia. Y la preocupación creció todavía más cuando las autoridades llamaron tanto al trabajo como también a la escuela de idiomas. En el trabajo, Elizabeth tenía un turno ese día al cual no había ido y además de eso a la escuela tampoco había asistido. En ese momento pensaron que todo era demasiado extraño. Hay que hacer una aclaración aquí también y es que Utah es uno de los estados en Estados Unidos que tiene uno de los menores índices de violencia. Así que con esto la policía siempre que pasa algo de este tipo trata de resolverlo de la manera más rápida posible y esto fue lo que trataron de hacer en ese momento con la desaparición de Elizabeth. Las búsquedas, como les digo, iniciaron prácticamente en el momento. La familia de Elizabeth solicitó una visa humanitaria a los Estados Unidos. Esta fue concedida para todos ellos y viajaron hasta Utah para comenzar a buscar también a la joven. El otro tío de Elizabeth, llamado Rosenberg, viajó desde California, que era el estado donde él vivía, hasta Utah para también ayudar en la investigación. Rosenberg tomó un papel muy importante en la búsqueda de Elizabeth y se terminó convirtiendo en el vocero de la familia en los Estados Unidos. Muchos voluntarios asistieron a estas búsquedas. Elizabeth era miembro de una comunidad muy grande de la iglesia mormona, así que todas estas personas fueron con la familia para ayudarlos, apoyarlos y buscar a Elizabeth. También la policía desplegó a muchísimos agentes para buscarla en los lugares cercanos. Lamentablemente, en la escuela no había cámaras, tampoco en los lugares donde Elizabeth solía pasar. En el camino donde ella iba desde la escuela hasta su apartamento había una sola cámara, pero a la hora que se creía que Elizabeth tenía que haber pasado allí, al ser una cámara móvil, la cámara estaba apuntando a otro sitio, así que no se tenía verdaderamente una última imagen de la joven para poder corroborar que ella en efecto había salido de la escuela y había caminado de su casa. Pero lo que sí tenía la policía eran las declaraciones de los alumnos. Una chica que no iba a la misma clase de Elizabeth, pero sí que iba a la misma escuela, declaró que ese día había visto a Elizabeth a la hora de salida, entrar y salir del baño y luego de eso salir por la entrada principal de la escuela. Otros 3 compañeros de clase de Elizabeth declararon que la habían visto en el camino de la escuela a su apartamento. Al final de cuentas, esto era lo único seguro que tenía la policía, que Elizabeth había salido de la escuela y se había dirigido a su apartamento. El problema era que seguramente ella no había llegado. La última geolocalización que se tuvo del teléfono celular de Elizabeth de nuevo fue en un punto entre la escuela y su apartamento, cosa que tampoco ayudó mucho. Era una calle muy concurrida, no había cámaras y además de eso les repito que ya se sabía que Elizabeth había salido de la escuela con destino a su apartamento. Todas estas cosas no estaban ayudando en nada a la investigación. La policía no tenía ninguna pista firme sobre el paradero de Elizabeth y su familia cada vez se desesperaba más. Se tuvo acceso al registro de llamadas y mensajes del teléfono celular de Elizabeth. Se comprobó que el último mensaje se lo había mandado a su tío Rudenberg un poco antes de enviarle el último mensaje a su hermana. También se pudo ver que en su historial de llamadas y mensajes no había muchos números. Elizabeth solo se comunicaba con sus familiares en México, con sus tíos en Estados Unidos, con 2 o 3 personas de la escuela de idiomas y de la iglesia y con su jefa. No había ninguna llamada extraña, ningún número raro, tampoco
tampoco ninguna llamada que tuviera una duración muy larga o algún número que hubiese estado enviándole mensajes recurrentemente. Así que de nuevo, teniendo este registro, no se pudo avanzar en la investigación. Se revisó el apartamento donde Elizabeth vivía con las dos jovencitas coreanas. Ellas dos dijeron que no tenían una relación verdaderamente con Elizabeth, pero no por ningún problema, sino porque ellas no hablaban español, no sabían hablar mucho inglés, estaban en Estados Unidos también para aprender inglés y Elizabeth solo hablaba fluido el español, tampoco sabía mucho inglés, así que la comunicación entre ellas era prácticamente nula. Eso sí, nunca habían tenido ningún problema porque las tres eran muy ordenadas, no hacían ruido en la casa y la convivencia había sido bastante buena. Dijeron que el día de la desaparición de Elizabeth, ellas al llegar a la casa no la vieron, pero al no tener una muy buena relación o al no comunicarse realmente sería lo correcto, no sabían en dónde estaba, pensaban que tal vez se había ido a dormir a la casa de un amigo, así que no se preocuparon mucho cuando vieron que ella no llegó. Al revisar la habitación, la policía encontró todas las pertenencias de Elizabeth. Estaba el cargador de su teléfono, estaba su dinero, su billetera, su pasaporte, todas las cosas importantes que ella tendría que haberse llevado en caso de haberse querido ir con alguien. Esta hipótesis fue retirada rápidamente de la investigación. Realmente nunca se llegó a considerar y viendo las cosas de Elizabeth en la casa todavía muchísimo menos. Pero quitando esta hipótesis, las cosas se ponían peor para las autoridades porque cada vez tenían menos pistas y no tenían ningún sospechoso. Con el paso de los meses, la familia recibió muchas pistas, incluso llegó a recibir llamadas de clarividentes de personas que les pedían dinero para darles la ubicación de Elizabeth e incluso llamadas de extorsión. En este momento escucharemos una de esas llamadas. Pero ahorita te voy a demostrar que sí, la tengo yo. Y te dije, vas a ir a un lugar a ver dónde la vas a ver para que veas si es tu hija. Ahora no vas a ver más que su cabeza tirada, ¿me entiendes? Ya le quitaron la ropa y ahorita te voy a indicar cómo la vas a encontrar tirada, muerta, sin cabeza, sin patas, sin manos. Una llamada con un contenido muy duro y realmente nos hace pensar cómo puede haber personas capaces de jugar con los sentimientos de una familia de esta manera. La policía rastreó todas estas llamadas, todos estos mensajes y peticiones de dinero y ninguna de estas llamadas era real. Se descubrió que eran personas que estaban o haciendo bromas o querían sacarle dinero a la familia aprovechándose de su dolor y desesperación. La policía quiso centrarse en los últimos mensajes que Elizabeth había enviado a sus familiares. La hermana de Elizabeth comenzó a decir que ella sentía que esos últimos mensajes no habían sido escritos por Elizabeth. Elizabeth era una joven a la cual le gustaba mucho expresarse por medio de los mensajes, escribía largas oraciones, les decía a su familia siempre que los quería mucho y esos últimos mensajes recibidos habían sido muy cortos, muy secos, muy cortantes, oraciones cortas, a veces una sola palabra y realmente su hermana sentía que ella no los había enviado. Pero aquí comenzaba ya a haber un problema. Si Elizabeth no había enviado los últimos mensajes a su hermana, tampoco había enviado los últimos mensajes a su tío. Ahora bien, para que una persona conociera tan bien a Elizabeth, que supiera que tenía a su tío, que su tío la acompañaba a hacer las compras, que supiera también que tenía a sus hermanos y se comunicaba siempre con ella, tenía que ser una persona muy cercana a la joven. Recordemos que ella era muy reservada, muy tímida y a pesar de que trataba de hablar con todo el mundo, para sus cosas personales y hablar de su familia, como ya les dije, era bastante reservada y no solía hacerlo si no era con una persona de muchísima confianza. Para que alguien escribiera esos mensajes, primero, como ya les dije, tenía que ser una persona de mucha confianza de Elizabeth. Segundo, tenía que ser alguien que hablara el español de manera fluida porque había escrito muy bien las cosas en estos mensajes. Esto, según algunas personas en Utah, no es difícil de encontrar. Muchas personas en Utah, como les dije, pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y muchos chicos son enviados en sus misiones a países de América Latina y aquí pues aprenden a hablar español, así que puede haber mucha gente que hable español de manera fluida por esta situación, así que al final no era algo tan descabellado, al menos en este punto.
Pero al final de cuentas, para la policía llegaron a decir que había sido Elizabeth quien había escrito los mensajes, más que todo por la parte personal. Pensaron que tal vez los había escrito muy rápido o iba caminando y por eso había hecho oraciones cortas y monosílabos nada más, pero para su familia ellos siguen pensando que Elizabeth no los escribió. Teniendo en cuenta que ella tenía 2 tíos, los únicos familiares que vivían en Estados Unidos al momento de su desaparición, se les hicieron unas pruebas de polígrafo. La prueba del polígrafo del tío que vivía en California, llamado Rosenberg, salió no concluyente. No se podía saber realmente si él había dicho la verdad o había mentido. La prueba de su tío Rutenberg, el que vivía en Utah, salió mal. Él no llegó a pasar esta prueba del polígrafo. Para la policía era algo muy extraño en un primer momento. Comenzaron a investigar la localización de los teléfonos de ambos. La de su tío Rosenberg era en California, y si bien la de su tío Rutenberg era en Provo, Utah, donde Elizabeth había desaparecido, esto era normal porque él vivía aquí. Y además de eso, comparando la geolocalización última que se tenía del teléfono de Elizabeth con la geolocalización del teléfono de su tío a la misma hora, estos 2 teléfonos estaban en calles muy alejadas, así que era imposible que él hubiese estado con Elizabeth mientras ella escribía los mensajes. Cuando salió esta información de que los tíos de Elizabeth no habían pasado de manera positiva la prueba del polígrafo, muchas personas se alejaron de la investigación. También muchas personas se alejaron de la investigación y de las búsquedas porque para muchos estos 2 tíos lo único que hacían era pedir dinero a las personas que se ofrecían como voluntarios, y fue por esto que con el paso del tiempo los voluntarios y las búsquedas se hicieron cada vez más pequeños. Lo que hemos visto es que todo el tiempo tratan de pedir dinero, buscar donadores. Son preguntas que nosotros tenemos, que queremos respuestas. La familia de Elizabeth siguió con sus búsquedas y ofrecieron una recompensa de $50,000 para cualquier persona que diera información sobre el paradero de la joven. Ellos estaban muy seguros de que la encontrarían con vida. El 18 de mayo de 2018, 3 años después de la desaparición de Elizabeth, un cazador encontró unos restos en una montaña de Utah a unos 25 kilómetros del último lugar donde Elizabeth había sido vista por última vez. El 23 de mayo de 2018, la policía del lugar confirmó mediante un registro dental que los restos pertenecían a Elizabeth Elena Salgado. Su familia se negó a creer esto y ellos llegaron a volar de nuevo a Estados Unidos. La familia ya había dejado la muestra dental de Elizabeth la primera vez que habían ido a los Estados Unidos, que había sido la muestra con la cual la habían identificado, pero su familia se resistía a pensar que era ella, así que fueron a Estados Unidos con otra muestra dental y además de eso para que le sacaran muestras de ADN y llegar a confirmar al 100% que la joven era Elizabeth. Mi hija sigue viva. Lo que quiere la policía es ya entregarnos un cadáver, no sé dónde lo hayan encontrado, de quién será. Con las pruebas de ADN hechas a la familia y este nuevo registro dental aportado por ellos, se determinó ya al 100% que los restos eran de Elizabeth. El examen forense no llegó a aportar mucho. Habían pasado 3 años desde la desaparición de la joven y lo que se había encontrado era básicamente una osamenta, ya no había tejido en los huesos y tampoco en los huesos se podía ver alguna herida. Así que se llegaron a descartar algunas cosas, pero no se llegó a determinar al 100% cómo había muerto. Los análisis forenses que se realizaron además de ADN cerca del lugar tampoco llegaron a aportar ninguna prueba. Según los especialistas forenses que examinaron los restos de Elizabeth, se podría determinar que ella murió asfixiada. Como les digo, no tenía ningún traumatismo, no se veía ninguna herida de bala en sus huesos, así que para ellos esta era la única posibilidad. Cuando había muerto no se pudo determinar, había pasado ya mucho tiempo. Algo que le llamó mucho la atención en la escena donde se encontró el cuerpo de Elizabeth fue el hecho de cómo estaban colocados los huesos. La habían puesto boca arriba con sus manos encima de su pecho, una posición que se conoce como la de la Bella Durmiente. Para los investigadores esto lo hacen solamente las personas que tienen una conexión con la víctima, personas que la conocen, que saben cómo es en su día a día y que al final de cuentas pueden llegarse a sentir arrepentidos en cierto punto por haberles quitado la vida. De nuevo, todo iba a que tenía que ser alguien del círculo cercano de Elizabeth quien le había quitado la vida.
Hay que recalcar algo, y es que cuando se encontraron los primeros restos de Elizabeth no se encontró la osamenta por completo, faltaban algunos huesos. Un mes después de que se hiciera la identificación del cuerpo, la familia fue al lugar a hacer una oración justamente donde habían sido encontrados los restos de la joven. Estando aquí, ellos llegaron a encontrar el resto de esos huesos. Eso hizo que ellos se enojaran mucho porque pensaban que la policía no había hecho un buen trabajo. Les habían dicho que habían buscado por todas partes en la montaña y que el resto de huesos no habían sido encontrados por algún motivo, y ellos simplemente al hincarse en la tierra y moverlo un poco con sus manos llegaron a encontrarlos. Al ver que no había avances por parte de la policía de Utah, la familia consiguió un investigador privado. Este investigador privado comenzó a hablar con diferentes personas, también fue al lugar donde Elizabeth había sido encontrada y pudo recabar nueva información. La línea que estaba siguiendo el investigador privado como hipótesis principal era que Elizabeth fue asesinada por una persona que ella conocía. Pudo obtener la declaración de un testigo que la policía no tenía. Este testigo le dijo que había visto a Elizabeth subirse a un automóvil el día de su desaparición, algo poco común en la joven. Según contó su jefa, ni siquiera a ella le aceptaba aventones. Era una chica, como les digo, demasiado reservada, así que para subirse al automóvil de alguien tenía que ser una persona de demasiada confianza. También este investigador llegó a compartir la opinión de la familia de que Elizabeth no había escrito los últimos mensajes a su hermana. Con todo esto y al investigador sacar a la luz sus investigaciones, de nuevo muchas personas llegaron a acusar al tío de Elizabeth que vivía en Utah, pero el investigador dijo que con las pericias de la policía había que descartar a ambos tíos completamente porque la localización de sus teléfonos no los situaba cerca de Elizabeth. Este hombre comenzó a hablar con compañeros de la escuela. Se llegó a saber por parte de los tíos, por el investigador privado y también por otros compañeros que había un chico que se había estado obsesionando con Elizabeth. Él quería saber todo de ella, había estado pretendiéndola. Ella le dijo que no quería tener ninguna relación allí en Estados Unidos y al final de cuentas, para que él dejara de molestarla, le dijo que tenía un novio en México. Este chico, según varios compañeros, seguía a Elizabeth, quería saber todo de ella, le hacía muchas preguntas. Llegaron a interrogar a este chico, tanto la policía como el investigador privado, pero él tenía una coartada. Lo habían recogido de la escuela ese día, su teléfono no había estado cerca del de Elizabeth luego de salir del establecimiento y al final de cuentas no tenían ninguna prueba que lo situara verdaderamente con ella ese día. Además de eso, también llegó a hablar con las personas del trabajo de Elizabeth. La jefa dijo que había un hombre que la había estado pretendiendo también durante varias semanas. El hombre le había pedido el teléfono, le había dicho que se fuera con él. Elizabeth le dijo que no tenía teléfono, esto era una mentira, obviamente no le quería dar su número, y él le había ofrecido comprarle un teléfono, cosa a la cual ella se negó. Este hombre también fue interrogado por la policía e investigador privado y fue sacado de la investigación porque no había nada que lo ubicara cerca de ella ese día. La familia fue sacada también completamente de la investigación. Ahora bien, quedaba solo un lugar en el cual Elizabeth estaba muchísimo, en la iglesia. Se supo que la iglesia había realizado una excursión al mismo lugar donde el cuerpo de Elizabeth había sido encontrado. Cuando salió esta investigación, la policía comenzó a tomar cartas en el asunto y quiso entrevistar a las personas miembros de la comunidad de la iglesia de Elizabeth, pero todos fueron muy herméticos. Hubo varias personas que no quisieron hablar con la policía ni con el investigador privado, han querido acogerse a su derecho de guardar silencio y al no tener una pista tan sólida, la policía no ha podido encontrar órdenes judiciales para hacer interrogar a los miembros de la comunidad. Esta es la última hipótesis que se tiene en el caso de Elizabeth. Lo que se sabe con certeza es que la persona que le quitó la vida era una persona de confianza, alguien que ella conocía porque se subió al automóvil, o si no se llegó a subir al automóvil y esta información de este testigo es falsa, de cualquier manera se tuvo que ir con esta persona. Estaba en un lugar muy transitado y si alguien se lo hubiese llevado a la fuerza, ella tendría que haber gritado, alguien se hubiera tenido que haber dado cuenta y esto no llegó a ser así. Así que al final de cuentas, tanto la policía como el investigador privado creen que la persona que le quitó la vida a Elizabeth la conocía, se había ganado su confianza y sabía bien cuál era su ruta todos los días.
El último recurso en la investigación de Elizabeth fue una moneda que el investigador privado encontró muy cerca del lugar donde la osamenta de Elizabeth fue encontrada. Él esperaba que de esta moneda la policía pudiera sacar un perfil de ADN, pero esto no fue así, no se obtuvo ningún perfil importante de ADN y para este 2021 el caso de Elizabeth sigue sin resolver. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Elizabeth es muy sonado, ha sido muy controversial en Estados Unidos, en México también, y hasta el día de hoy no hay respuestas. Para muchas personas, su tío, el que vivía en Utah, es el culpable de lo que está pasando, pero ya la policía lo descartó. También es increíble que no se haya nombrado ni a un solo posible sospechoso en la investigación, en una ciudad que es muy segura, donde casi todo el mundo se conoce, en una zona muy transitada donde ella solía pasar. Pues es realmente muy extraño que esto sucediera y que además de eso no hubiera testigos. No se sabe realmente qué está pasando en la investigación de Elizabeth. Hasta este momento la policía dice que sigue investigando, sigue interrogando, pero con el paso de los años es muy complicado que algún día el caso pueda llegar a resolverse. Ellos puedan llegar a tener alguna pista que les ayude, pero obviamente pueden pasar muchísimos años. Hemos visto casos de que pasan 10, 20, 30 años sin que se resuelvan y al final pues se tiene una luz al final del camino, que esperamos es lo que pase en el caso de esta joven, para que su familia ya tenga respuestas de lo que le pasó. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en todas mis redes sociales, aparezco como LesmaVR en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.